así, hermanos, a preparar nuestras mentes, a estar atentos, a estar completamente concentrados, hermanos, en la enseñanza, en la clase, los temas que se han estado trayendo, hermanos, los miércoles fenomenales, y creo que nadie se lo quiere perder con nosotros, nos estamos hablando con el estudio de esta carta. Gracias. Muy buenas tardes, amados hermanos, que la bendición de Dios sea con todos nosotros. Damos gracias al Señor por la oportunidad, una nueva y hermosa oportunidad de poder venir y estudiar la palabra en respecto al modelo de Dios para nuestras vidas. Vamos a conectar acá para que podamos tener acceso. Sí, ya está encendiendo allí, gracias. El modelo de Dios para el hogar, específicamente estamos hablando de los hijos. Y estábamos leyendo la semana pasada el libro de Proverbios, el capítulo 6, los versículos 20 al 23. Quiero que por favor me acompañen nuevamente allí. Proverbios, capítulo 6, los versículos 20 al 23. Hermano Carlos, por favor. Dice así la palabra del Señor, 20 al 23. Por favor. Guardad, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón. Enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te incluyen. Amén. Gracias, hermano. Un niño no puede elegir a sus padres. El siguiente punto que vamos a tratar en nuestra lección, el modelo de Dios para los hijos, es la compañía que los hijos deben tener. Y decía, los hijos no pueden o no podemos elegir a nuestros padres, pero cada niño necesita desesperadamente tener padres piadosos. Pablo o Josué, en primer lugar, en Josué capítulo 24, versículo 15, muestra su piedad, su fidelidad, su lealtad a Dios ante su familia cuando dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y el apóstol Pablo escribe a los Corintios en Primera de Corintios 15:33, leo en la versión, la Biblia de las Américas, este texto: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El apóstol Pablo en el contexto se estaba refiriendo a los maestros. Los primeros maestros en la vida de todos nosotros fueron nuestros padres. Y actualmente, en cuanto a los niños o los hijos, que son, como hemos dicho ya, esa semilla, esa primera semilla que hay que trabajar para poder lograr todo aquello que hemos soñado y aspirado en cuanto a la organización de la iglesia, empieza allí. Y los primeros en este entrenamiento, en esta formación, en esta preparación, son la mayoría de los que están aquí hoy, los padres. La moral en la mente de alguien se establece en el momento que sale a la calle, con la preparación, con el ejemplo o la ausencia o carencia de estas cosas de parte de sus padres, si estos fueron piadosos o no. Salomón dijo en Proverbios capítulo 1, versículo 20, regresamos a la versión Reina Valera: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Aquí ya los jóvenes se han ido de la casa, ya están en la calle y están solos. El conocimiento que tienen del bien y del mal se notará, y se notará muy evidentemente en las amistades y en la pareja que van a elegir ahora que ya no están bajo la tutela de sus padres. Ahora la sabiduría está en las calles
y clama invitándoles a que piensen bien las cosas de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a la prudencia, de acuerdo a la verdad. Pero, ¿harán caso o no? Aquí viene la prueba de fuego. Es extraño que la Biblia les aconseje o nos aconseje a todos en contra de unirnos o casarnos con los pecadores, con los que están en rebeldía contra Dios. No solo los esposos y las esposas se influyen mutuamente, sino que se vuelven los compañeros más cercanos, los primeros ejemplos, ya decíamos, los primeros maestros de esos niños que nacen en ese hogar sin tener un control de si nacían allí o nacían en un hogar con mejores maestros o con mejores recursos o herramientas para ser los hombres y mujeres que debían ser. La asociación o compañía de los padres, si son pecadores, nos referimos a pecadores en rebeldía, obviamente, esa asociación va a afectar al niño por el resto de su vida. Va a grabar en su mente, va a grabar en su corazón cosas que luego van a influir directamente, decisivamente, en las más grandes decisiones y en las más delicadas acciones que va a tomar. Cualquier niño que por el contrario haya sido bendecido con la compañía, con la asesoría, con la consejería y el ejemplo, ante todo, de padres piadosos, pues ese niño, esa niña es verdaderamente dichoso. Nada que vaya a alcanzar en el camino, a excepción de un esposo piadoso o de una esposa, una mujer virtuosa, va a poder superar eso. Porque de hecho, la facilidad o dificultad de encontrar incluso ese esposo piadoso o esa mujer virtuosa, mucho tendrá que ver con si en primer lugar tuvo ese ejemplo, tuvo esa medida, ese estándar primero en su hogar. Hay tantas cosas que un niño aprende en esa comunión o compañerismo o asociación con sus padres, pero sobre todo si estos padres practican la piedad. Recuerden que usamos el término piedad en un contexto de consagración, de santidad, no de misericordia o de lástima. Cuando el niño crece en la compañía de padres piadosos, varias cosas se van a ver. Primero, o en primer lugar, van a poner primero lo primero. Van a aprender a clasificar las cosas según su prioridad. Y siempre van a colocar lo que va primero de primero, como Dios, como Cristo, como la iglesia o el reino de Jesús. Las cosas santas, como enseña Éxodo 20, Mateo 22, 37 al 40, Mateo 6, 33, que lo conocemos quizá de memoria, el 7, 5, Primera de Juan 5, 3 al 5, Primera de Pedro 1, 22 y el 2, 17. Vamos a leer algunos de estos pasajes para recordar las enseñanzas de nuestro Señor o de sus apóstoles en estos textos. Vamos primero con la primera carta de Juan, capítulo 5, los versículos 3 al 5. ¿Quién nos colabora? Primera de Juan, capítulo 5, los versículos 3 al 5, por favor. En voz alta, muy claramente. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Pero la segunda parte dice, y sus mandamientos no son gravosos, no son una molestia, no son un incordio, no son una ofensa, porque hemos recibido desde pequeños, desde nuestros primeros años, la instrucción de que lo más grande que podemos aprender en la vida es la voluntad de Dios.
que el ser para quien vivimos es Dios, que la iglesia es lo más valioso en el universo para Dios, al punto de que el unigénito Hijo de Dios prefirió dar su vida para que no venciera a Satanás y venciera el pecado y no existiera la iglesia. Dio su vida, compró con su sangre el derecho a tener su iglesia, compuesta de los redimidos. Cuando el niño aprende esto desde sus primeros años, no va a tener problemas con congregarse tan regularmente como la iglesia se reúna. No va a tener problemas con que en una actividad, decía el otro día, por ejemplo, una actividad de jóvenes, desde que usted anuncia más de 2 temas, ya hay gestos, ya hay actitudes como de, pero, ¿y entonces? ¿Y a qué hora vamos a jugar? ¿Y a qué hora vamos a ir al río? ¿Y a qué hora vamos a hacer esto otro? Ay, solo vinimos a escuchar Biblia. Qué lamentable que algunos, no digo todos, de nuestros hijos lleguen a una actividad espiritual, una actividad que ha de estar organizada por una congregación para la edificación de esos miembros, ese futuro del que siempre hablamos, y que el futuro diga más temas bíblicos. Les decía la otra vez, es que nunca lo superaré en el buen sentido, que aquel día que volvimos de estar todo un día allá predicando el evangelio en el Piro y llegamos acá y se quedaron 1 hora aquí, es que ni siquiera recuerdo que alguien haya salido y haya ido a hacer otra cosa. Si lo hizo, tampoco lo estoy juzgando, pero digo que no recuerdo. Recuerdo que se quedaron aquí y empezaron a leer la Biblia algunos y empezaron a cantar algunos durante 1 hora, después de estar todo un día trabajando para el Señor, y esperaron el servicio de la tarde y cantaron con el ánimo como si hubieran estado descansados de todo el día. Y escucharon la palabra con toda la reverencia, la atención, como si ese día no hubieran escuchado ningún mensaje, ni hubieran compartido ningún mensaje de la palabra. Esa mentalidad solo puede ser el producto de que nosotros entendamos de qué se trata verdaderamente esto. Cuando lo entendemos, los mandamientos de Dios no son gravosos. Y si podemos inculcar eso en el niño, que los mandamientos de Dios nunca son un estorbo, nunca son un problema, nunca son algo de lo que él deba avergonzarse, como diría el apóstol Pablo, hemos triunfado. Porque lo que suceda luego en su camino siempre va a acudir a esa enseñanza. Siempre va a ponerlo primero de primero. Se encontrará con desafíos, con dilemas, con decisiones, pero siempre sabrá qué camino tomar. Siempre entenderá cuál es la mejor decisión. Y será luz para los que estén a su alrededor también, o los que estén en su compañía. Le hagan caso o no sus compañeros y amigos. Número 2, si un niño se ha criado con padres piadosos, pues va a tener un estudio diario de la Biblia. Y aquí me aventuro a decirlo, ¿no? Porque no sé si es así. No sé si los padres piadosos de la Iglesia de Cristo en Santiago de Veraguas están estudiando a diario la Biblia con sus hijos. Si los ponen por lo menos a escuchar el audio de cada mañana. Me refiero a obviamente los hijos que están bajo su tutela y autoridad. Yo sé de hermanas que no solamente reciben los estudios, y no solo de este servidor, sino de varios hermanos, como el hermano Pablo, el hermano Heiner, que también publican sus temas y los comparten con todos. Y yo digo, no solamente lo hacen con sus hijos, lo hacen con los hijos de otros, por si acaso esos padres no lo están haciendo. Bueno, que Dios bendiga en gran manera, como ya lo hace a estos hermanos. Si tienen padres piadosos, no solamente van a leer la Biblia a diario, sino van a leer buenos libros. Libros que formen a personas para ser buenos profesionales también, para ser personas que en la ciudadanía sean útiles, que en la comunidad
sean las personas que deben ser, aparte de lo que ya Dios hace en ellos, que es lo principal. Y en general, van a tener buenos fundamentos en su conocimiento de la voluntad de Dios. Segunda de Timoteo 2:15, Primera de Timoteo 4:13 al 14 y Primera de Corintios 3:1 al 4 hablan de este proceso de entrenamiento o de capacitación continua en el conocimiento del Señor. Porque ese conocimiento, como siempre nos dice el hermano Juan, va a auxiliarnos en el momento en que más lo necesitamos. Va a ser nuestro escudo, pero también va a ser nuestra espada. Si un niño crece con padres piadosos, ellos van a estar alimentando su mente con esa verdad. Y hermanos, nosotros en gran medida somos el producto de aquello de lo que más está cargada nuestra mente. Lo que vemos, lo que oímos, lo que leemos, moldea y da forma a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de ver las cosas. Y por eso es que nos preocupamos que nuestras maestras, a la hora de proveer clases a nuestros niños, primero podamos nosotros siempre echar un vistazo y poder hacer una observación como líderes y poder decir, hermana, este principio hay que profundizar en él. Esto acá hay que ser más precisos, o todo esto está muy bien. Usted ha estudiado, se ha documentado y lo ha explicado allí muy bien. Porque aquello que ellas pongan allí, como también lo hacen los padres, va a dar forma a la mente de estos niños. Y todo lo que está en nuestra mente se va a traducir todo lo que está en nuestras mentes se va a traducir en hechos, en acciones y en palabras. Y a veces decimos, no voy a usar el plural. Le he dicho a Pablo, hay ocasiones en que no voy a usar el plural, me niego a usar el plural, porque no tengo ese problema. A veces escuchamos a un hermano, asistencia técnica, por favor. No, perdón, soy yo. El fallo es natural. A veces escuchamos personas que se les sale una grosería, una palabra. Mano, disculpa, quise decir, cuidado. Muy pocas veces, 1 en 10,000, saldrá una palabra de nuestra boca que de alguna manera no haya estado insistentemente rondando en nuestra mente durante mucho tiempo. Ya leíamos 1 de Corintios 15. Tengan cuidado con las malas compañías porque corrompen las buenas costumbres. Estamos llenando tanto nuestro subconsciente con conversaciones que no edifican, llenas de groserías y de vulgaridades, que llega un momento en que nuestro cerebro nos traiciona y trae a nuestro consciente lo que quizás nosotros sí, no lo usamos todos los días, no lo usamos nunca, pero cuando nos traiciona, eso no es casualidad. Debemos revisar con quienes hemos estado hablando últimamente. ¿Qué estamos metiendo en nuestra cabeza? ¿Qué estamos viendo en la televisión? Número 3, si un niño ha estado siendo criado por padres piadosos, va a tener cuidado, decía, con las compañías que tiene. Porque ser cuidadoso con quién andas es cuidar también tu propia reputación. Porque incluso allá afuera, el adagio popular dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso no se lo estoy diciendo yo. No se lo estoy diciendo solamente porque hay algún texto que respalde o justifique esto, sino es que ellos que no tienen la luz de Dios, ellos que no tienen la verdad de Dios, lo comprenden. Y por eso digo, a veces, Jesús dijo que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Pero a veces yo les pido a ustedes el permiso de hacer ciertas adaptaciones. Y entiendan ustedes, yo sé que ustedes me entienden, ¿no? No quiero asustar hoy a Heiner y a Pablo. Ciertas adaptaciones a estas frases para que ustedes comprendan lo grave de la situación. Sí,
A veces los hijos de la luz son más sagaces que los hijos de las tinieblas, más sagaces que los hijos de la luz. Pero también a veces los hijos de las tinieblas, algunos, son hasta más respetuosos de ciertos principios morales y de ciertas conductas que nosotros, que somos los hijos de la luz. Y esto es inaceptable, impresentable, pero no es inexplicable. Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo he visto hijos de inconversos que ellos mismos no están formados en la verdad de Dios, cuidándose de con qué personas se relacionan. El cristiano, el joven cristiano, piensa que él es tan fuerte y él es tan maduro que él se puede relacionar con quien quiera y escuchar los temas que quiera y reírse de los chistes que quiera, pero que a él no lo están contaminando. Pero sí, Pablo advirtió contra esto, la inspiración advirtió contra esto. 1 Corintios 15:33. ¿Con quién compartes habitación? ¿Con quién sales en un noviazgo? Y por supuesto, ¿con quién te casas? En Amós, capítulo 3, recuerden que Amós está antes de Malaquías. O sea, no justo antes, ¿no? Está antes de Malaquías porque no está después. Amós, capítulo 3, versículo 3, hace una pregunta que nosotros no nos hacemos cuando elegimos amistades o con quién pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Y nosotros como padres, en cuanto a nuestros hijos, que es nuestro tema, ver con quiénes ellos están pasando la mayor parte de su tiempo. ¿Qué amistades están eligiendo? ¿Qué novio o amigo están eligiendo? ¿Qué dice Amós 3:3? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice el profeta, esto incluso es un tema racional. Aparte de lo bíblico, aparte de lo espiritual, es que no es racional. ¿Qué hacen dos juntos que no están de acuerdo? Y nosotros, con los hijos de las tinieblas, no estaremos de acuerdo, pero es que en prácticamente nada. Entonces, ¿por qué pasamos más tiempo con ellos que con los hijos de la luz? Porque desde niños no le hemos inculcado, no nos han inculcado que nuestra familia, incluso nuestra primera familia, antes que nuestra familia física, es la familia de Dios. Que la casa de Dios es primero que nuestra propia casa. ¿Cómo no lo será antes que la casa de Belial? ¿O cómo no lo será antes que los de la familia del padre de la mentira? ¿Cómo están estos jóvenes invirtiendo su tiempo? Mucho tiene que ver con qué le inculcamos desde que eran niños. El valor de decir no a lo que lo contamina, a lo que lo desvía, a lo que le puede dañar su reputación. En cuanto a las malas compañías, va a estar enraizado en el joven gracias a padres piadosos que le enseñaron eso en sus primeros años. Le enseñaron que es irracional pasar todo un día, pasar muchos días con personas que no respetan lo que nosotros consideramos más sagrado, que no entienden cuál es nuestro tesoro, que se burlan de que nosotros estemos aquí. Si yo preguntara a los jóvenes, ¿quién es su mejor amigo? ¿Quién es su mejor amiga? ¿Podrían mencionarme o me mencionarían a un miembro de la congregación? La mejor amiga de Teína es una jovencita de la congregación. La mejor amiga de Paola, porque el mejor amigo sí sabemos que es de la congregación, pero la mejor amiga de Paulita es alguien de la congregación. ¿Dónde está el mejor amigo de los jóvenes y de los niños? ¿Está en la iglesia o está afuera? Los padres piadosos le enseñan a sus hijos que la mejor compañía posible está aquí. Y por eso estamos hoy aquí. Quizás hemos dejado familia en casa. Quizás amigos nos invitaron a otro lugar, pero nosotros sabemos que aquí es el mejor lugar.
Salmo 84:10, que siempre lo coloco en el grupo cuando les invito a estudiar la Biblia, a adorar. Les coloco ese salmo porque dice allí, no hay otro lugar donde quisiera estar. No en las moradas de maldad, aquí quiero estar. Número 4, si un niño está siendo criado por padres piadosos, va a ser puro de mente, va a ser puro en su corazón, va a ser puro en toda su vida. Y hermanos, ser puro de mente, de corazón, en la vida es lo más valioso que una persona puede tener. Les decía a algunos hermanos que cuando llegué a la escuela de predicación en Panamá, era la primera vez, o sea, cuando me mudé para estudiar en la escuela de predicación, era la primera vez en la vida que salía de la provincia de Chiriquí. Era la primera vez en la vida que pasaba por la nueva tierra que fluye leche y miel, Veraguas. Pero bueno, ese no es el tema hoy. Era la primera vez que iba a la ciudad capital. En la ciudad capital fui por primera vez a un cine. Muchas cosas conocí por primera vez. ¿Y sabe de qué me sentía muy, muy feliz? De que esa experiencia era 100% con hermanos. Porque como saben, es un internado. Es un concepto de internado. Entonces, llegué allí y para donde salíamos o a donde íbamos, siempre éramos el grupo de los hermanos. Era muy hermoso. Pero claro, es que no hay alternativa. Llegas a un lugar, no conoces a nadie, solo ahí están los hermanos. Pero qué hermoso sería que no fuera solo porque pues es la situación, sino porque nosotros tomemos la decisión de que así sea. De que el mejor café me lo tomo con mis hermanos. Pero para poder nosotros tener, como decía, esa pureza de mente y de corazón, tenemos que estar rodeados de todo esto, de lo espiritual. Yo podía ir al cine y no pensar en, bueno, voy a ver la película, no sé, había una que es juegos sexuales para ese tiempo. Definitivo, esa no era la que iba a elegir, porque no era la compañía en la que yo andaba, no era lo que yo estaba aprendiendo, no era lo que a mí me habían formado. Cuando fui en ese momento a hacer compras, no me iba a comprar una ropa que mostrara que yo era como uno más de los jóvenes de ese momento y de las costumbres de ese momento. Me iba a comprar una ropa que mostrara que yo era una persona decente, que yo era una persona que conocía a Dios. A donde quiera que iba y la forma en la que hablaba, los lugares que visitaba, las actividades a las que me dedicaba, la manera en la que usaba mi tiempo libre, iban a indicar qué tenía yo en el corazón. La manera en que iba a administrar el dinero que me iban a entregar para poder subsistir cada mes, la manera de usarlo, iba a demostrar en qué había sido yo enseñado. ¿Cómo estaba mi mente? ¿Era una mente materialista? ¿Era una mente pervertida? ¿Era una mente egoísta? ¿Era un corazón carnal? Pues así iban a ser todas mis decisiones. Así se iba a manifestar en mis decisiones. Fue muy hermoso. Y les decía el otro día, lo vuelvo a recalcar hoy, no me alcanzará la vida para agradecer a mi abuela, a mi madre, a mi tía, que se hayan dedicado a poner esto en mi mente y en mi corazón. Aquí estamos. José vivió según los principios divinos que aprendió en casa, dice Génesis capítulo 39. Y cuando se dio la oportunidad de poner a prueba su fidelidad, su lealtad, para él no fue difícil. Lo que fue difícil fue correr sin ropa. Eso sí fue difícil. Lo que fue difícil fue pasar un tiempo en la cárcel. Pero no fue difícil salir huyendo de la esposa de Potifar, porque él había alimentado su mente y su corazón con lo bueno, lo justo, lo correcto,
lo santo. Y así se manifestaba. Amados hijos, amados hermanos, los hijos que son criados en el hogar de padres piadosos van a terminar convirtiéndose en cristianos. Para ellos no va a haber una mejor alternativa. Tenemos el caso de nuestra hermana Melvis. Sus dos padres no son cristianos, pero ha visto a su mamá tanto tiempo consagrada, dedicada, entregada, como la hermana, como digo siempre, ella es un caso tan particular y puedo decir también de muchos de ustedes, pero pues hoy déjenme una vez darle más honor a la hermana. Me encanta cuando la hermana publica, estoy en mi lugar favorito. Eso me llena tanto el corazón, esa frase, estoy en mi lugar favorito. Y su hija ha visto eso, ha visto cómo su madre no viene aquí por obligación, su madre no viene aquí por costumbre, por tradición, su madre viene aquí porque disfruta esto, porque disfruta ser cristiana. Y veía que sí, la niña lleva buenas notas, sí, la niña tiene una buena reputación en la escuela y en la comunidad, sí, la niña excelente en muchas cosas, pero le faltaba lo principal. Y la hermana Emi no dejó de recalcarle una y otra vez, hija, todo muy bien, yo me siento orgullosa de ti, yo estoy tan contenta, pero no hay nada que me pudiera hacer más feliz que el hecho de que tú aceptes y obedezcas el Evangelio de Jesús como yo lo hice. Mire, su hija, esa fue la enseñanza que recibió. Puede traer las mejores calificaciones, puede que nadie la tache de nada en su lugar de estudios o en la comunidad. Puede ser una niña que en todos los sentidos sea un orgullo, en el buen sentido de la palabra, para su familia. Pero su madre decía, aún no has logrado lo más grande. Ahora, Melvis es una cristiana y es una cristiana activa, participativa, que disfruta. Decía el otro día, porque estas cosas yo todo lo observo, hermanos, todo lo observo. Y hoy me compré algo para mirar 25% más de lo que ya veía, y ya yo era observador. Gracias, hermano Pablo. 25% ahora tengo más de observación. Y les decía que cuando el papá, que no es convertido, la viene a buscar antes de que termine el servicio, la hermanita hace un gesto. A veces le cae 10 minutos, 15 minutos antes, y la hermanita hace un gesto, ¿no? Me hace así, ¿no? Y se retira. Todavía es menor de edad. Eso es hermoso. Porque no es el típico joven que llegó mi papá, me tengo que ir, como aquel niño, ¿no? Que llevaba la ofrenda, ¿recuerdan la anécdota? Llevaba las 2 monedas y le dijeron, esta es para la ofrenda y esta es para tu merienda. Pero va jugando con una de las monedas y en una de esas cae en la cloaca, en la alcantarilla. Y se queda mirando y verifica y tiene la otra moneda y se queda mirando, ve que es insalvable y mira hacia el cielo y dice, bueno, esa era la tuya. A veces estamos esperando la mínima excusa para decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mire, me salió esto. No voy a poder estar, no voy a poder participar. Qué lástima. Pero en realidad en nuestro corazón quizás lo queríamos. Decía anoche en una lección con los hermanos de la escuela de predicación, cuando los fariseos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿es lícito que el hombre le dé carta de divorcio a la mujer por cualquier motivo? Por un motivo cualquiera. No solamente estaban tentándole, sino que además les hubiera complacido mucho que él se hubiera inclinado por la escuela que decía, concéntrate en cosa, es cualquier cosa, todo lo que sea una cosa, con eso déjala. Les hubiera encantado que eso hubiera sido la respuesta de Jesús. Y hay otro grupo que le hubiera encantado, ¿sí? A los discípulos. Porque cuando él dijo lo que tenía que decir, ¿qué dijeron ellos? Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea que ellos esperaban, estaban atentos así, ahora ¿con quién se va a ir? ¿Con el que dice que es esto o el que dice que es lo otro? Ojalá sea Gilel,
Ese es el que tiene la posición que hasta por quemar el arroz. Y Jesús dice, ni él, ni el otro, ni Moisés, ni Rolando. Vámonos al principio. Si ellos se crían con padres piadosos, van a anhelar que llegue el día en que puedan cumplir con la voluntad de Dios, convirtiéndose en hijos de Dios. Lo van a anhelar. Como la hermanita, creo que todos queremos que nuestros hijos reaccionen de la misma manera, lo vean de la misma manera, que vean la moneda ya en la alcantarilla y digan, bueno, era la mía, pero lo del Señor es del Señor. Pero para eso, sus padres tienen que ser eso y más en primer lugar. No sé qué hacen ustedes con el reloj, pero cuando yo miro para allá, ya van 15 minutos más, ya van 15 minutos más y ya van 15 minutos más. No sé cómo lo hacen, no sé si es Irving. Los hijos son el fruto del hogar, amados hermanos. Dice la palabra en Mateo 7:18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y dijo el salmista en el Salmo 127, verso 4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. El fruto de cualquier árbol comienza ¿con qué? El fruto de cualquier árbol, ¿con qué comienza? Con la semilla, ¿correcto? Con la semilla, pero no la semilla en la mesa, en un vaso o en un sobre. Con la semilla plantada en la tierra. Dios dijo que una semilla va a producir de acuerdo a su especie. Dios siempre ha tenido la intención de que su palabra sea plantada en el terreno del corazón humano para producir vida, para producir un buen árbol de buenos frutos. Lucas 8:11 y Marcos 4:14 nos habla de este principio. Puedes contar, por ejemplo, las semillas que hay en una manzana, ¿cierto? Puedes comerte una manzana y poner aparte todas las semillas. Lo hacen algunos con las uvas a fin de año. Yo compro las que son sin semillas, así que es fácil el conteo. 0. Puedes contar las semillas de una manzana. Puedes encontrar 20, 15. Pero tomas una semilla de esa y la plantas y no sabes cuántas manzanas va a producir. Así son nuestros hijos. La semilla de la palabra de Dios, tu deber y mi deber como maestro en la congregación, pero tu deber como el maestro del hogar es sembrar en él, sembrar en ella la semilla. Y algo maravilloso, esa semilla que fue tomada de una manzana, por seguir la metáfora, va a producir probablemente 50, 100, 200 o 300 manzanas. Porque va a dar un árbol que va a producir muchas manzanas que a su vez van a tener semillas que van a seguir el proceso de reproducción. Porque ese niño que luego se convierte en cristiano gracias a esa semilla y se mantiene fiel, porque esa semilla verdaderamente cayó en buen terreno, va a ser él mismo otro que va a reproducir esa semilla en más y más y más personas. Así fue con Eloida, así fue con Eunice y así llegó a Timoteo. Una semilla se sembró en la abuela y esa semilla produjo en la hija y esa semilla produjo en el hijo. Y gracias a la obra que ese hijo realizó, pues estaba dando muchos frutos en una iglesia como la de Éfeso. Y hasta el día de hoy seguimos leyendo esas cartas del apóstol Pablo a Timoteo y siguen produciendo frutos en nuestros días. Amados, el fruto nacido va a crecer hasta convertirse en un árbol poderoso o la podemos dejar en su empaque y podemos dejar un terreno árido, inútil,
en el cual ya luego no se pueda sembrar nada. Se va a convertir en un terreno espinoso, pedregoso, en un pedregal, un montón de piedras. ¿Cómo dicen acá? Yo me hago el costarricense. Yo a veces digo, ¿cómo es que dicen acá? Para darme, eso te da caché en la exposición. La semilla espiritual de la palabra de Dios, cuando es plantada bien en el corazón y es regada día tras día, porque no es solamente decirle, voy a traerlo a la iglesia para que el maestro le siembre ahí la semilla de la palabra, o voy a comprarle una Biblia para que la lea y siembre. No, ese es un trabajo que yo tengo que hacer como padre. Y mientras yo me mantenga pendiente de que ese mensaje verdaderamente esté enraizándose, verdaderamente esté convenciéndolo. Esto no se trata de vencer, sino de convencer. Cuando yo tenga a mis hijos convencidos, entonces, claro, esa semilla va a dirigir a esa personita, que luego será una persona con criterio, con decisiones propias, toda la vida. Dice la palabra en Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Pero ¿cómo va a habitar Cristo en nuestros corazones? Einer está muy ansioso de explicar eso. ¿Cómo Cristo habita en nuestros corazones? A él le gusta ese tema. Dice Colosenses 2:7. Tenemos allí, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados ¿en qué? En la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. No va a venir Cristo de manera personal, directa, sobrenatural, a meterse en el corazón de mi hijo o de mi hija porque yo se lo pida. Métete en el corazón de mi hijo a ver si se empieza a portar como tiene que ser. No se va a meter de esa manera, no va a introducirse de esa manera. De hecho, como les contaba una vez, aquel famoso pintor al que alguien creyó encontrarle un error en su cuadro, le dice, oye, esa pintura de Apocalipsis 3:20, yo creo que te equivocaste en los detalles. Sí, ¿por qué? Porque esa puerta no tiene, ¿cómo le dicen acá? No tiene pomo. Y le dice él, no, es que el texto dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. No dice que él va a abrir la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que va a cenar nuestro hijo? ¿Cuál es el banquete? Para todavía traducir mejor el término, ¿no? ¿Cuál es el banquete que va a tener con el Señor? Tu palabra, que es tan dulce como la miel. Y le vamos a pedir al hermano, ya Abel está en eso, Abel es tremendo. Ya Abel está buscando, la ley de Jehová es perfecta para cerrar el estudio de esta tarde. Que el Señor les siga bendiciendo a todos.